Buenas noches, mis hermanos y amigos. Algo que debemos recordar, ¿no? Es que nuestra vida no depende de nosotros, no depende de nosotros, no, para nada. De repente, una persona de quien conocemos que es sana, que es saludable, que tiene buena salud, le encuentran una enfermedad letal, una enfermedad en que le queda poco de vida. Sí, sano o sana, durante un tiempo anda tranquilo, anda tranquila, va al médico y el médico le dice, usted tiene esto. Y eso no lo podemos controlar. Cada día que llega es un regalo de Dios para nosotros. Así es. Y debemos vivirlo a plenitud. Debemos vivir el día a día a plenitud, como el Señor nos manda. Porque mis hermanos, repito, cada día que llega es un regalo del Señor. Pero, ¿qué sucede, hermanos y hermanas? Andamos preocupados por cosas que no podemos controlar. Sí, ¿no? Mi salud, me cuido y todo, no puedo controlar. Dios ya tiene el día y la hora en que me llame a su presencia. Dios ya tiene eso y yo no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Dios ya tiene la vida de mi esposa en sus manos y sabe el día y la hora y yo no lo puedo cambiar. Dios ya tiene el día y la hora en que mi hijo será recogido por él, llevado por él, y yo no lo puedo cambiar. Pero a veces queremos controlar las cosas y como no las controlamos, vivimos una vida inquieta, insegura, porque no controlamos lo que sucede con nuestros hijos, con nuestra esposa, lo que nos sucede alrededor. No lo podemos controlar. No. Vivir de manera inquieta, hermanos. Vivir permanentemente en zozobra, en angustia, aún en estos tiempos, no es bueno, no es del creyente. El Señor nos dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vida abundante significa una vida que a pesar de la circunstancia, tengamos seguridad y gozo en plenitud. Vivamos con alegría cada día. El Señor dice, basta a cada día su propio mal. Vive hoy a plenitud y el día de mañana traerá su afán, pero disfruta de lo que Dios te da del día de hoy. Pero cuando los creyentes queremos controlar la vida de los demás, mis hermanos, es imposible, imposible. Miren, hay un precioso salmo, el Salmo 112. Voy a leerlo. Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense, bendecido, feliz el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué es lo que aquí el salmista expresa? Dice, es bendecido el hombre que tiene temor de Dios, que busca agradar a Dios. No es el hombre que tiene miedo a Dios, no, el hombre que teme a Dios. Muchas veces he dado este ejemplo, ¿no? De cuál es el temor que el hombre debe tener a Dios, no el miedo, el temor de agradarlo. Miren, por ejemplo, cumpleaños de mi papá o Día del Padre. ¿Qué es lo que busco para el cumpleaños de mi papá o el Día del Padre?
Busco algo que a mi padre le agrade, darle un regalo que le agrada y busco ese regalo, ¿no? Ese es un temor de respeto, un temor de reverente que buscamos agradar a nuestro Padre. En el Señor Jesucristo, ese es el mismo temor, buscar el temor, agradar a Dios. En todo lo que hago quiero agradar a Dios. Y eso es lo que el salmista dice aquí. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Buscar agradar a Dios, el temor de agradar al Señor en todo. Bendecido, bienaventurado el hombre o la mujer que lo haga. Fíjense, dice así. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Mire la diferencia entre bienes y riquezas. Bienes, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario, la refrigeradora, el carro. Hay bienes en su casa. Una casa con muchas cosas, ¿no? Bien amoblada, bien. Pero dice, y riquezas. Es que, mis hermanos, cuando hay bienes, pero no se disfrutan lo que se tiene, ese hombre, esa mujer, no son felices, no son bienaventurados. Pero el hombre que teme a Dios, dice, bienes y riqueza hay en su casa, tendrá las cosas y disfrutará de las cosas. Eso es lo que el Señor nos dice. Dice, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Es nuestro Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta. No está hablando, hermanos míos, de ser prestamista, ¿no? Sino que el hombre de bien es el que está en posición de bendecir a otros. El hombre bendecido bendice a otros. El hombre bendecido ilumina a otros. ¿No? Gobierna sus asuntos con juicio. Tiene la guía del Espíritu Santo. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. Tiene su confianza completa en todo en el Señor. Hermanos, ese cristiano o cristiana sabe, ¿no?, que está en sintonía con el Señor, que está en las manos del Señor y permanentemente está orando, pidiendo sabiduría para tomar sus decisiones. Y sabe que aún los negocios que no se dan, las cosas que no salen, son parte del plan de Dios y confía en el plan de Dios. Si las cosas no se dan como yo quiero, si las cosas no se dan como yo estoy pidiendo, son parte del plan de Dios. Pero recuerden que nuestro Padre Celestial no es un Dios malintencionado, no es un Dios que anda diciendo, lo voy a hacer fracasar a este. No, cuando Él pone una pared para que no avancemos, es para bendición. Y este hombre está hablando de eso. Bendito, dice, el que confía en el Señor. Porque a veces cuando las cosas no suceden como las estamos pidiendo, decimos, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. No, mis hermanos. Dar gracias a Dios en esa circunstancia. Señor, gracias. Por algo lo haces. Y yo sé que lo haces por mi bien. Y el verso 7. El verso 7. Leámoslo. Dice, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Bendita palabra del Señor. ¿No? No tendrá temor de malas noticias. Si alguien llega y le dice, oye, no salió el negocio como pensábamos, ¿qué hace el cristiano? Bueno, el Señor así lo permitió. ¿Se acuerdan de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito, ¿sí? Cuando llegan aparentemente malas noticias que son para otros, para nosotros como creyentes, si el Señor no lo permitió, si el Señor no hizo que esto vaya a nuestro favor, el nombre de Dios es bendito. El Señor sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué lo permitió. Y voy a confiar en su palabra. Voy a confiar en su providencia. Voy a confiar en su protección. Él me está protegiendo. Me está protegiendo. Así que mis hermanos, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No me preocupo, solo le pido a mi Dios que cuide a mi esposa. Le pido a mi Dios que cuide a mis hijos, a mis hijos. Lo pongo en manos del Señor. Y si están en manos del Señor, están en las manos seguras. Yo no puedo controlar, repito, no puedo controlar lo que sucede a mi alrededor. Pero el poder de Dios sí. Y cuando Dios permite algo, aún lo aparentemente malo, es bendición para mí. No voy a alegrarme de cosas malas, pero voy a confiar que aún esas cosas malas las controla mi Dios, las controla mi Padre Celestial, las controla mi Señor y Salvador Jesucristo. Voy a confiar en eso, en que Él tiene el control y yo no. Y mejor es que Él lo tenga a que lo tenga yo. Bendito sea el Señor, bendito sea mi Dios. Él es el que lo controla, así que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. ¿Cuáles son mis enemigos o nuestros enemigos? La angustia, la depresión, las tristezas, los malos pensamientos de que algo malo nos va a pasar, algo malo nos va a pasar. No, el creyente está firme, anclado en el Señor. No tendrá temor de malas noticias. Mis hermanos, ¿tiene usted temor de malas noticias? ¿Tiene usted miedo de que lleguen noticias malas, de que una sonada de teléfono? ¿Tiene usted miedo de salir a la calle porque algo malo le va a pasar? ¿Tiene usted miedo de que algo malo le pase a su esposa en la calle, a sus hijos en la calle? Hermanos, Dios nos manda a ser prudentes, debemos ser prudentes siempre, pero no podemos preocuparnos de cosas que no podemos controlar. Si pongo todo en manos de Dios, en manos de Dios está todo. Señor, tú eres el poderoso, tú eres el que puede controlar, no yo. Así que, Señor, descanso en ti, confío en ti, en que se hará como tú quieres. Es que, hermanos míos, eso es lo precioso. Eso es lo precioso. Estoy en manos del Señor. Yo agrado al Señor. Yo temo al Señor. Busco servir al Señor. Y si busco hacerlo, estoy en sus manos. Mi familia está en sus manos. Mi trabajo está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Y el día que el Señor decida quitarme de este mundo, está escrito ya. Su nombre, mi hermano, el día que salga de este mundo, está escrito ya. Y nada podemos hacer en que el Señor nos levante. Ahora, cuando pensamos que nos va a levantar de este mundo y ¿a dónde vamos, hermanos? Cuando salimos de este mundo. ¿Acaso no vamos a la presencia de Dios? Pablo decía, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, pero muchísimo mejor. Por eso, hermanos, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que, mis hermanos, Él controla todo. De Él depende todo. Y en Él debemos confiar.
Hermanos, en la fe, descansemos, descansemos y no nos atrevamos a querer controlar aquello que nos es imposible controlar, valga la redundancia. Mis hermanos, es lo que Dios nos dice en su palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor.